Bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente o en su defecto Living Waters Tijuana, Jorge Valverde. En esta ocasión quiero presentarles mi ensayo integral de Historia de la Iglesia 2 del Instituto INSTE. Es un breve resumen de lo que se vio. No se alcanza a cubrir en este ensayo, no todo lo que englobó ese estudio extenso, intensivo, difícil, quiero decir, de Historia de la Iglesia. Se tocaron varios puntos. El primero fue el siglo de expansión de 1792 a 1914. Sin duda alguna, los cambios políticos y el colonialismo que se vivió en ese periodo afectaron directamente a la Iglesia. Este estudio me abrió el panorama y la comprensión generalizada que se vive en el mundo ateo y en el mundo secular, así como su rechazo a la religión en general. Como mencionaba Marx, la religión es el opio de los pueblos. Aunque esta tesis es falsa o al menos incompleta, a mi punto de vista, sí me fue comprensible entender el rechazo histórico, como decía, mal entendido, pues conquistadores iban siempre acompañados de misioneros, ya fueran católicos o protestantes. La percepción generalizada era que los mismos misioneros llevaban el colonialismo al lugar en el que, según ellos, lo dicen los ateos, llegaban a compartir el evangelio. O sea, era una percepción de este mundo en que veían llegar a los misioneros y lo que veían llegar era el colonialismo. Creo que no les ayudó mucho a los misioneros ir del lado de esto del ejército, ir con ellos, porque daba la percepción, ¿no?, que muchos de ellos fueron defensores férreos de la esclavitud, de los oprimidos. En el caso de los misioneros protestantes, creo que se ignoran muchas ventajas de las misiones, porque los misioneros protestantes trajeron grandes cambios. Por ejemplo, contrario a lo que se cree de que el cristianismo destruye la cultura de las tribus, los misioneros protestantes tuvieron como prioridad aprender el dialecto, conocer la cultura del lugar y sobre todo hacer una traducción en el idioma local. Solo este hecho permitió preservar hasta el día de hoy las culturas, además de salvarlos no solo en el sentido espiritual, sino también en el físico, pues el salvajismo que vivían hacía que entre las mismas tribus se exterminaran. Eso sin contar el progreso de la siembra y la cosecha de variedad de frutas y verduras que hasta el momento eran desconocidas para ellos. Ese fue el primer punto, el siglo de expansión. El poder imperialista, diplomático, negociante y misionero. Los nacionalistas, por ejemplo, culparon al imperialismo, que se manifestó de tres formas: político, económico y religioso. Este último fue el que más me impactó, el religioso, pues como mencioné anteriormente, la religión se volvió algo secular, algo repugnante y oportunista a los ojos de los que nunca pudieron conocer el verdadero cristianismo, como fue el caso histórico de los musulmanes, que lo único que conocieron fue una especie de imperialismo católico. Creo que lo mismo sucedió en América Latina, donde mucha gente dice el cristianismo trajo un genocidio. No fue el cristianismo. Y me llamó mucho la atención lo que se dio como el culto a la razón, o también llamado culto al ser supremo, que se vivió durante la Revolución Francesa, donde buscaron crear su propia religión, pero terminaron siendo una secta. Al día de hoy creo que mucho del ateísmo y del llamado intelectualismo vive creyendo lo mismo. Piensan que están despegados de la religión y que son libres pensadores. La realidad es que viven en un culto perpetuo a la razón y al ego. Además de que no son libres pensadores, ya que están atados a esta historia y sus argumentos no son nuevos. Más bien, son argumentos refutados desde hace mucho. Eso me pone alerta y como evangelista me previene para lo que voy a encontrar allá afuera. Por otro lado, la revolución industrial fue clave en el imperialismo, pues Europa cambió psicológica y económicamente. Esto benefició a la clase media y capitalista. A mi modo personal de verlo, lo sigue haciendo al día de hoy. Aunque la clase media de aquel tiempo pudiera no ser la misma clase media de este tiempo, la revolución industrial perjudicó la vieja aristocracia y a los más pobres. Pobres que seguían siendo más pobres y ricos que se hacían más ricos.
No estoy en contra del capitalismo, pero concuerdo con el libro que acabo de terminar del presidente Andrés Manuel, llamado Hacia una economía moral, con el lema Por el bien de todos, primero los pobres. Es un punto que retomaré cuando hable de los inicios de la escuela dominical. Veo que la corrupción y el compadrazgo que vivió la religión institucionalizada y el Estado fue solo un reflejo del estado de corrupción que vivimos al día de hoy. Pues desde la historia de la Iglesia 1 vimos cómo los papas ponían reyes y los reyes ponían papas. Eso no ha cambiado mucho. La simonía se vive casi en todos los niveles de gobierno y de seguridad pública. Aplicándolo a la iglesia de nuestros días, creo que es difícil que nos contaminemos de esto, aunque no imposible, y me refiero a que en la iglesia de Cristo no vivimos pendientes de un solo líder, como sucede en el caso de la iglesia institucionalizada, católico romana. Somos iglesias independientes y por eso siempre les fue más difícil poder controlarnos. Punto número 2. Origen de la escuela dominical, de Roberto Reich. Sin duda, este personaje fue clave para esta sodalidad. Laico evangélico de la iglesia anglicana, que se preocupó por los niños y las escuelas públicas, organizó las escuelas para pobres en 1785. Se funda la Sociedad para la Promoción de Escuelas Dominicales, donde el mismo Robert pagaba de su sueldo a maestros para enseñar a los niños pobres. Retomando el tema de por el bien de todos, primero los pobres, aunque sé que el tema de la pobreza no es el tema central del Evangelio, pero la diferencia de clases no es solo un problema en el mundo, también puede ser un obstáculo para la iglesia. Y a veces no vemos y no nos damos cuenta que la pobreza trae muchos males, no solo la desnutrición, no solo la falta de educación y de oportunidades, también la delincuencia está arraigada. ¿Qué decir de la sociedad? Ya que la lucha contra el abismo de clases y el analfabetismo debe sus inicios a la iglesia protestante, ¿no? Cuando el ateísmo, por ejemplo, se adjudica el desarrollo del pensamiento, pero quienes han luchado por ayudar, porque las personas se prepararan, que hubiera hospitales, fue el protestantismo. Fueron ellos quienes iniciaron los primeros sindicatos de obreros para proteger a los trabajadores. Me parece por eso interesante ver, ¿no?, cómo a veces se critica a la lucha social, que repito, la lucha social no es el centro del Evangelio, pero la tesis que encuentro en este estudio de historia de la iglesia es que un evangelio que no es social no es evangelio. Lucharon contra la ignorancia y el analfabetismo. Querían que la gente pudiera leer la Biblia. A mi modo de ver, esto trajo una revolución de conciencias en ese periodo. Al parecer, en nuestro periodo, estamos a nivel generacional dormidos y desperdiciando esta lucha que se dio. Creo que de las profesiones, la más olvidada y la más mal pagada, y donde se necesita más apoyo, es la docencia, ¿no? Los maestros en general. Vemos puestos de cargos públicos, de senadores, de personas en la política ganando millones por hacer nada, cuando profesores, maestros, muchos de ellos ponen de su salario. Bien, algunos de mis héroes en la fe en esta sección fueron personajes como Charles Spurgeon en Inglaterra y Dwight L. Moody en Estados Unidos, los evangelistas más prominentes del siglo XIX. Son dos ejemplos claros de la superioridad intelectual que existía sobre la religión popular en aquel tiempo. Creo que sigue existiendo este abismo, pero bueno, había una convicción no solo de fe, también de razón, algo que creo que ya no hay tanto en el mundo evangélico protestante. Había convicción no solo de fe, pero también de la razón. Nuevas corrientes teológicas llegaron, como el relativismo y la dialéctica, que ambas, en especial el relativismo, era una contradicción en sí misma, pues de manera absoluta afirma que todo es relativo, por lo cual hoy en día veo mucha relación con el pensamiento progresista, ¿no? Donde te dicen la verdad no existe,
no existe el absoluto, pero ellos mismos afirman que es absolutamente cierto su relativismo. También el manifiesto comunista y la religión vista como el opio de los pueblos, así como la teoría de la evolución. En este punto de la historia pudimos identificar un repunte en el secularismo de la Iglesia, donde algunos evangélicos optaron por una postura política en cuestiones críticas como el tema de los negros, y lo digo así porque así se le conocía, no es mi intención ofender, el tema de los negros y la esclavitud. Me dolió darme cuenta que aún había división en las iglesias evangélicas sobre ese tema en aquel tiempo. Algunas iglesias cristianas, entre comillas, estaban a favor de la esclavitud, otras estaban en contra y algunas más ni a favor ni en contra. Los tibios, que no quieren ofender a nadie pero terminan ofendiendo el evangelio. Este tema habló mucho a mi modo de analizar el contexto de mi iglesia local, mi ciudad y los temas que se están viviendo como el matrimonio igualitario y el aborto. De nuevo, el tema de la apologética estuvo presente durante todo el estudio. Aquí Sor Kierkegaard, para quien la fe no es racional, decía él decía que se requería un salto de fe para llegar a la verdad, donde no es posible analizar con la razón una experiencia existencial. Precisamente por eso mismo continuó leyendo el libro de Fe Razonable de el Dr. Craig, que ha fortalecido mi fe. William Lane Craig ha fortalecido mi fe con respecto a la fe y la razón, pues se requieren muchísimos más saltos de fe ciega para aceptar o considerar unas de las posturas contrarias al cristianismo. El cristianismo es verdadero y su fe es razonable, solo que no estamos dando impacto en nuestros jóvenes porque nosotros mismos fuimos, en general, enseñados bajo la escuela de solo cree por fe y no te cuestiones. Punto número 3. Expansión y transición, de 1914 al presente. Quiero de mencionar que esta fecha es muy importante, por ejemplo, para los Testigos de Jehová, la secta, que fue una de las fechas más contundentes para demostrar lo falible de su organización. El cambio teológico también que Guillermo Carey trajo acerca del evangelismo, que el evangelismo es un llamado para toda la iglesia, para cada uno de los creyentes, y no solo para unos cuantos. Cuando en aquel tiempo muchos reformados y pensadores teólogos cristianos creían que el llamado al evangelismo universal había terminado con los apóstoles. Además de que las iglesias en aquel tiempo no buscaban crecer, lo único que buscaban era sobrevivir. Había una persecución tremenda de parte de la Iglesia Católica. Pero lastimosamente creo que hace falta recordar este punto en la iglesia. De manera personal creo que la iglesia percibe el evangelismo como un llamado para algunos cuantos y no lo vemos como una carga dejada a toda la iglesia. No estamos en aquel tiempo donde el avance teológico estaba hasta cierto punto determinado a morir y a decir solo necesitamos sobrevivir. No, el avance teológico que Carey nos trajo no debe quedar en el olvido. En mi iglesia local se me ha permitido compartir un curso de evangelismo que está dando sus frutos, que se está fortaleciendo, pero sin duda la historia de la iglesia, esta historia me ha ayudado a retomar el norte respecto al llamado al evangelismo. Último punto número 4, el fascismo y la iglesia. Mientras Mussolini actuaba en conveniencia también respecto al cristianismo, Hitler veía a la iglesia como antagónica a sus propósitos. Por eso la Iglesia Católica actuó igual que Mussolini, es decir, se cuidó la diplomacia olvidando la afirmación de Pedro de hay que complacer a Dios antes que a los hombres. El catolicismo favorecía el racismo por temor al liberalismo y al comunismo. O sea, aceptar un mal en pro de no caer en otros males. Pero a nivel cultural creo que hemos padecido de lo mismo en México. Un terror infundado a un comunismo que nunca llegó. Y bajo esa bandera se abrazó la corrupción y la religión popular, donde la derecha en México siempre prefirió la injusticia al desorden.
Lo hemos visto desde el movimiento estudiantil del 68, de 1968, donde, y hasta la fecha, en la mayoría de los sexenios se ha visto, preferimos la injusticia al desorden, mandar a callar a todos, mandar a fusilar, donde el lema fue, y así lo digo textualmente, mátenlos en caliente. Creo que ha habido un cambio en este último sexenio de esa manera de pensar, pero en fin, entonces el fascismo buscaba revivir la gloria nacional, el nacionalismo, y odiaba la democracia, en el cual el Papa del turno firmaba un acuerdo con Hitler, lo cual fue en realidad una aprobación táctica del nazismo. Nacen entonces las iglesias confesantes, las cuales eran iglesias que se oponían abiertamente a los nazis. Hoy en día pudiéramos pensar que no necesitamos iglesias confesantes, porque nadie nos está persiguiendo. Aunque muchas iglesias de hoy no quieren ofender a nadie, ni confiesan abiertamente su posición en temas como el aborto y el matrimonio igualitario, veo mucho rechazo del cristianismo en general, si no es que neutralidad respecto a temas políticos actuales que deberíamos estar enterados. El primer movimiento feminista, por ejemplo, lo jugaron las mujeres con el movimiento misionero del siglo XIX. Es el verdadero feminismo que yo encuentro con Guillermo Carey, ya que 2/3 partes del cuerpo misionero de Carey eran mujeres. Sin duda alguna, ellas han jugado un papel clave en el cristianismo. Fundaron y dirigieron cruzadas para abolir la esclavitud, hicieron campañas para prohibir las bebidas alcohólicas. La mujer, sin duda, tuvo y tiene un papel muy importante en la historia de la iglesia y su expansión. Sin duda, esta historia de la iglesia que se sigue escribiendo es emocionante desde su nacimiento hasta su desarrollo. Aún hay muchos temas que me gustaría profundizar y estudiar con más detalle, pero veo con otros ojos ahora y nuevas esperanzas la iglesia de Cristo. Dios los bendiga. Estos fueron algunos puntos de los que tocamos, ¿no? Pudiera extenderme a más de otros temas que no estoy tocando de la historia de la iglesia, pero te animo a prepararte. Si no es el Instituto INSTE, que te lo recomiendo, que sea en otro instituto. Pero cristiano imprudente, prepárate, porque la guerra espiritual que vamos a encontrar en el mundo es tremenda. Dios te bendiga.